¿Qué tal amigos de Cable Info? Ahora en este video toca la oportunidad de hablar de las instalaciones residenciales, la instalación que todo el mundo conocemos y que tenemos en nuestros hogares, por donde recibimos el servicio de Megacable o en este caso cualquier compañía de cable. Pues continuamos con la red HFC. La instalación residencial comienza desde el TAP, que están en los postes o subterráneos, hacia el domicilio, hasta donde termine su acometida y que está conectado al último equipo. Eso es considerado la instalación residencial. Llámese residencial porque es para el hogar, pero pues puede ser igual para un negocio, ¿verdad? O una escuela, o qué sé yo. Entonces tenemos lo que es el TAP. De TAP sigue lo que es la cometida externa. Luego seguiremos con la cometida interna. Hablaremos de divisores y de barriles, y no de cerveza, sino de coples o barrilitos para unir dos puntas de cable coaxial RG6. Entonces, en la siguiente foto comenzaremos a hablar por los TAP. Como ya lo hemos visto en los videos anteriores que expliqué, lo que es la red híbrida, aquí los TAPs están en dos presentaciones, los que se usan en este caso Megacable, la mayoría de las cableras, de 4 salidas y de 8 salidas o 8 tomas, como le gusten llamar. Y van sus valores, como les digo, inician desde el 8 y terminan, en algunos de los casos, pueden llegar a ver hasta de 32, 23. Teniendo eso en cuenta, aquí es donde vamos a conectar nuestra cometida externa al domicilio. Seguiremos viendo la siguiente foto. Aquí tenemos un croquis de una instalación clásica de la red híbrida fibra coaxial. Aquí tenemos lo que es el cable 500 normalmente debe ser 500, y llega al TAP, a este verde, este cuadrito verde. De aquí del TAP, de alguna de las tomas, el cable debe de ser RG6 para que aguante bien. Va hacia el domicilio. Esto es simbólico, no necesariamente aquí a medio piso, ¿verdad? Va a llegar la cometida. Llegaría arriba y ya se hacen las divisiones. Pero de estética no vamos a hablar ahorita, simplemente vamos a hablar cómo se debería de hacer o lo que contiene una instalación. Aquí ya un divisor, en este caso es un divisor de 2, porque divide la señal para esta televisión y la otra televisión. Aquí no se muestra un cable modem de internet. Este tipo de instalación puede ser subterránea o aérea, no importa la diferencia de una y otra. Lo que se cambiaría es nada más por dónde viene la cometida externa. En este caso, como esta es aérea, pues el poste pues viene de arriba, pero si fuera subterránea, pues vendría por aquí, por abajo, por la banqueta, por donde está el medidor de la luz del hogar, y por ahí ya subiría. Eso será la única diferencia. Siguiente foto. Estos son algunos de los componentes que se utilizan en una instalación. Faltan algunos, pero esos son los esenciales que se utilizan en una instalación residencial. Tenemos divisores de 3 valores, podemos decirle. El primero, empezando de izquierda a derecha, es un divisor de 2 tomas. El que sigue un divisor de 3 y el que sigue un divisor de 4. Todos tienen su entrada y sus salidas. En este de 2, en la parte de arriba, que nomás es una conexión, es la entrada. Aquí su nomenclatura, su lectura dice IN, entrada en inglés. Y aquí en estos dos dice menos 3.5, menos 3.5 dB. Los divisores de 2 pierden igual en sus dos salidas. 3.5, que van de 3.5 a 3.77 amperes, decibeles.
Lo vamos a cerrar a 4. Ténganlo en mente que sean 4. No hay que hacerlos muy exactos. 3,5, 3,77. 4. Vamos a tomar en cuenta que sean 4. Ahí lo dejamos. El divisor de 3, una de sus salidas, normalmente fácil de distinguir, aunque no tenga la etiqueta para que lo tengan en cuenta. El que está siempre más, está viéndolo así de frente, el primero del lado izquierdo es la primer toma y esa pierde 3.5, digamos pierde 4 dB. Las las dos segundas, segunda y tercera, pierden 8, para que lo tengan muy en cuenta. Y su entrada siempre será en la parte de arriba, donde está solo, que dice in. En el de 4 ya cambia. Su entrada es este de aquí del medio de abajo, donde hay 3, el del medio es in, es entrada, y las demás son salidas. El de 4 pierde 8 dB parejo. Aquí no hay uno 4 y otro 8. No, aquí todos pierden 8. 8, 8, 8 y 8. En la parte de abajo de su pantalla vemos los conectores de RG6. Tienen aquí como dos anillos de plastiquito que utilizando la ponchadora, este anillo se encima en el otro de plástico y lo que hace que comprime el cable y pues ya lo poncha, ya no se mueve. Son conectores de RG6. Y en la parte derecha utilizamos los barrilitos o coples, como le quieren llamar, pero en el argot cablero decimos barrilito. Como les decía anteriormente, no de cerveza, pero sí barrilito. Lo utilizamos para unir, como les digo, dos puntas o dos jumpers. O jumpers es un cable pequeño para poder alcanzar el equipo a conectar, que a veces calculamos mal o se nos acabó el cable de el carrete y vamos a utilizar el que sigue y hasta ahí terminamos, pues lo conectamos con un jumper, con un barril. No es recomendable usarlo, pero pues en cuestión de funcionamiento no es recomendable, pero a veces es necesario hacerlo. Si lo hace uno bien, no hay problema. El problema es cuando uno lo hace mal, entonces ahí. Y no nomás con un barril, con un divisor, un conector más ponchado, va a haber problemas siempre si no se hace bien. Seguimos con la siguiente fotografía. Aquí es como ya quedaría distribuida una instalación. Esta imagen la hago básica, teniendo en cuenta que hay un cable modem del internet y dos cajitas de televisión. Entonces, el cableado vendría del TAP, llega al domicilio, ya dentro del domicilio ponemos el divisor. Cabe destacar que es recomendable poner el divisor arriba en la azotea. ¿Por qué? Porque de ahí se va a derivar las conexiones. Ahí ponemos un cable que baje hacia abajo, que se dirija hacia abajo, ya sea por la fachada de la casa, por una esquinita, una orillita, muy bien grapeado, que no se vea todo ahí descolguije ahí como tendederos o telarañas. O si la casa cuenta con ductos, pues por medio del ducto y no hay problema. Y ya las otras conexiones pues van por arriba. Es recomendable ponerlo en la azotea. ¿Por qué? Porque cuando hay algún problema, uno se dirige a la azotea y de ahí puede uno cambiar cables. A diferencia de que el divisor está en la sala, pues entras en la sala. Y de la sala muchos conectan el cable y lo van poniendo por toda la sala y hacen agujeros extraños en las puertas de las recámaras. Y se mira mal estéticamente, la verdad, pero pues muchos lo hacen así, me ha tocado verlo. Entonces, lo ideal es siempre por fuera y escondidito. Que cuando entre uno a un domicilio y diga, ¿por dónde te pusieron los cables? Que ni se sabe. O sea, esa es una buena instalación. Que esté muy bien escondido, pero que el servicio no falle. Esa es una buena instalación. Vamos a ver. Esa es la última foto. Bueno, aquí a grandes rasgos, esto es una muestra de cómo se hace o cómo está distribuida más que nada la instalación residencial que ya esté en el hogar. Del TAP al domicilio
es responsabilidad del técnico domiciliario, los que traen los carritos, los que manda el call center o atención a clientes, que los manda a revisar el servicio. Eso, eso son partes de sus obligaciones, de sus tareas que debe de realizar. Checar toda la instalación, checar conectores que estén muy bien ponchados, bien apretados, tanto en los barrilitos si es que lo hay, o en los divisores, que el cable no esté horcado, que pues, esté bien perfecto. Bueno, entonces del tap hacia lo que es el nodo, inclusive hasta el CTC, es responsabilidad de mantenimiento. Entonces es muy importante, si tú eres instalador y eres quejero o te dedicas nada más ya a hacer quejas, que puedas diagnosticar bien cuál es el problema para dar una solución muy pronta, porque ese es uno de los grandes problemas que yo, bueno, no solo yo he detectado, pero yo en lo personal lo he expresado con varios de mis compañeros, que Megacable tiene, que los compañeros no saben o tardan en diagnosticar bien el problema y no se deciden si es adentro del domicilio o es de mantenimiento, porque a veces el problema es afuera de mantenimiento y se agarran cambiando los cables, cambiando los equipos, y haciendo otras cosas, pero no mandan la queja a mantenimiento, no la escalan. ¿Por qué? Porque está mal diagnosticada. Por varias razones, no traen medidor y no toman niveles. O si toman niveles, no se saben las tablitas, los referentes que les expliqué en los videos pasados, de cuánto debe de llegar en un tap, cuánto de salida, downstream, upstream. O sea, todo eso es importante, pero como no lo dominan, no saben que el problema es de mantenimiento. Entonces por eso no lo escalan y nomás le cambian el modem y se van. Y regresan al tercer día porque le volvió a fallar y el otro hace lo mismo. O le cambia un divisor y por suerte agarró y ya. O le cambia un conector. O le pone otra cometida nueva. No sé. Pero mientras tanto el problema sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces la gente se harta. Y eso es por lo cual Megacable arrastra muchos problemas, como ejemplos así que se los estoy comentando. Entonces, si tú eres técnico o quieres ser técnico, apréndete muy bien los valores, los taps, cuánto tiene su pérdida, cuánto sale del domicilio y cuánto perdón, de los nodos del ampli, cuánto te debería de llegar al domicilio para que funcione bien un cable modem o una televisión, o perdón, una cajita de televisión. Que aquí el más delicado es el modem, por eso me enfoco más en el modem. Que normalmente yo digo, si te funciona bien el modem, te va a funcionar la televisión. No siempre es el caso, pero la mayor parte es así. Entonces, te falla el internet, normalmente te falla la telefonía, lógico, y te falla la televisión también. Entonces, es muy importante enfocarse en eso. Bueno, pues en este video es todo y seguimos con más videos. Hasta pronto, amigos.